Hace casi 70 años, en 1948, un pequeño país de América Latina tomó una decisión casi imposible de llevar a cabo. Decidió declararle la paz al resto del mundo. ¿Cómo les cambiaría la vida a los niños de ese pequeño país, Costa Rica? ¿Cómo sería para ellos crecer y nunca ver un tanque, un avión de combate, una ametralladora o cualquier arma de guerra? ¿Y cómo cambiaría esta decisión a América Latina y al resto del mundo? Esta es la historia de una búsqueda de sensatez frente a la guerra. Esta es la historia de un sueño imposible. Óscar Arias, sin disparar una bala. 1948. El fraude electoral conduce a la guerra civil en Costa Rica. El pequeño país de Costa Rica ha estallado. Es una guerra civil. El Partido Republicano Nacional, que ha dominado la política en Costa Rica durante décadas, finalmente fue expulsado de la presidencia en las elecciones hace 2 meses. Pero aún así, se niegan a reconocer la derrota. Más bien han utilizado su fuerte influencia en la Asamblea Legislativa para anular los resultados de las elecciones presidenciales del 8 de febrero. Costa Rica ha caído en un caos amargo, mientras ambas partes se acusan mutuamente de manipulación de votos y fraude electoral. Tanto el gobierno como la oposición han tomado las armas. Miles de personas murieron o quedaron heridas en el sangriento conflicto. La democracia triunfa en Costa Rica. Buenas noticias desde América Latina. El país de Costa Rica, liderado por una junta desde su breve guerra civil el año pasado, acaba de retornar a la democracia. José Figueres, quien comandaba las tropas que ganaron la guerra, manifestó que se haría a un lado y que de ahora en adelante el poder político en Costa Rica se escogería mediante elecciones democráticas, libres y justas. Después de hacer una serie de reformas, incluyendo la delimitación del poder ejecutivo y la creación de un tribunal independiente para supervisar futuras elecciones, José Figueres transfirió pacíficamente las riendas del poder y, en un acto sin precedentes en la historia, abolió el ejército en Costa Rica. Yo era un niño, solo tenía 8 años en 1948 cuando José Figueres decidió abolir el ejército y convertir los cuarteles en escuelas y colegios. Y eventualmente el principal cuartel militar se convirtió en el Museo Nacional de Costa Rica. Posiblemente, como estudiante de escuela primaria, no supe apreciar el significado de aquella decisión. Pero conforme fui creciendo y adquirí conciencia de la importancia de haber eliminado nuestro ejército, comencé a apreciar más y más el valor de aquel comandante victorioso, el primer general que eliminó su propio ejército. Cuando Costa Rica disolvió su ejército, Óscar Arias vivía en una zona rural, rodeado de su familia. Mi casa estaba en un pequeño barrio familiar. Allí vivían mis padres junto a mis tías y tíos. Fue allí donde crecí y pasé mi niñez. El abuelo de Óscar fue uno de los primeros cafetaleros en exportar café de Costa Rica a Europa. Su padre fue su mayor influencia. Mi padre era abogado, pero también se involucró en los negocios que heredamos de mis abuelos. Cuando éramos niños, hace 65 años, los juegos de entonces eran muy rudimentarios. También los juguetes eran muy rudimentarios. El principal deporte era el fútbol, no había mucho más. Yo me diferenciaba del resto de mis compañeros por mi amor a la lectura. Leía biografías de grandes políticos, de grandes estadistas, al igual que buena literatura, poesía y novelas. Criándose en un distrito rural, Óscar vio la belleza, la maravilla, la majestuosidad de la campiña costarricense. Gran parte de Costa Rica se componía de selva tropical, virgen durante siglos de cualquier tipo de desarrollo. Cuando Óscar era adolescente, José Figueres fue elegido presidente de Costa Rica. Su prioridad fue invertir en educación, salud y vivienda. Invirtió en seguridad humana,
en lugar de seguridad militar para Costa Rica. Oscar recibió una buena educación, se graduó entre los mejores de su clase y fue a los Estados Unidos de América para asistir a la universidad. Cuando tenía 17 años, terminé la secundaria en Costa Rica y luego me fui a Boston. Estando allí, escribía para el periódico de la universidad. Después del debate de Nixon y Jack Kennedy, le escribí una larguísima carta a Kennedy como estudiante universitario de Costa Rica, compartiendo con él mis opiniones sobre qué debería hacer con respecto a América Latina si llegara a ser el próximo presidente. Él contestó mi carta y esa carta cambió mi vida. De manera sorpresiva recibí una llamada telefónica en la que se me invitaba a ir a conocerlo. Aprendí de él que gobernar es educar, es decir, que uno necesita decirle a la gente lo que la gente debe saber y no lo que quiere escuchar. Aprendí de él que el verdadero estadista es aquella persona que le dice a la gente lo que necesita saber. La madre de Oscar quería que estudiara medicina, pero él seguía atraído por la política y la economía. Decidió regresar a su país para asistir a la Universidad de Costa Rica, una de las mejores universidades de Latinoamérica. Cuando se graduó de la Facultad de Derecho en 1967, la guerra de Vietnam estaba en pleno apogeo. Esta guerra le dejó una impresión imborrable. Aquella fue una guerra que marcó las almas de toda una generación. Y conforme pasaba el tiempo y se hacía más evidente que Estados Unidos no iba a ganarla, aumentó la presión de la juventud. De los estudiantes del mundo entero, con manifestaciones en diversos países europeos, en Estados Unidos, en América Latina y en cada rincón del planeta, hasta que finalmente terminó. Como estudiante de posgrado, Oscar vio cómo la Guerra Fría entre las superpotencias mundiales se manifestaba en guerras indirectas en lugares lejanos como el Congo, Angola y Vietnam. Una guerra indirecta comienza cuando las superpotencias apoyan a diferentes bandos en un conflicto regional, suministrando dinero, asesores militares y armas a las partes en conflicto. Vietnam comenzó como una guerra por poderes, la Unión Soviética y China respaldando a Vietnam del Norte y los Estados Unidos a Vietnam del Sur, proporcionándoles a ambos una oleada de ayuda militar, asesores y armas. El entonces presidente estadounidense Lyndon Johnson tomó la nefasta decisión de enviar tropas estadounidenses a Vietnam. Oscar vio cómo el presidente Richard Nixon se vio obligado a retirar a las tropas estadounidenses y cómo Vietnam se convirtió en la primera guerra que los Estados Unidos perdió. Realmente creíamos que después de esa guerra no veríamos muchas más. En 1970, uno de los mayores sueños de Oscar se hizo realidad. José Figueres, quien acababa de ser elegido presidente de Costa Rica por segunda vez, lo nombró en su gabinete. Yo decía siempre que gobernar es escoger. De que los niños puedan ir a la escuela, puedan recibir una educación, puedan recibir una atención médica, puedan tener una casa, de que las comunidades puedan disfrutar de las cosas esenciales para una vida digna, de tener agua potable, de tener caminos para sacar el producto el pequeño agricultor, de tener la mínima infraestructura que le permita a una sociedad prosperar, y no necesariamente la seguridad militar para defender un territorio, sino la seguridad humana, la seguridad que permite generar una mejor calidad de vida para nuestros hijos. Mientras Oscar seguía subiendo en puestos de liderazgo del gobierno costarricense, observó cómo el corrupto régimen de Somoza en el vecino país de Nicaragua fue derrocado por una rebelión populista y marxista. Ronald Reagan fue elegido como presidente de los Estados Unidos y de inmediato empezó a manifestar gran preocupación por la existencia del gobierno sandinista en Nicaragua. Nicaragua is supported by weapons and military resources provided to the communist bloc, represses its own people, refuses to make peace, and sponsors a guerrilla war against El Salvador.
La administración Reagan dio miles de millones de dólares en ayuda militar al gobierno de El Salvador y empezó a armar y entrenar a un grupo de la resistencia nicaragüense conocido como la Contra. La Unión Soviética respaldó a los sandinistas y pronto se produjo una explosiva guerra indirecta en Centroamérica. La crisis humanitaria empeoró, ya que cientos de miles de refugiados huyeron de las zonas en conflicto de Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador. Algunos incluso pidiendo asilo en la embajada costarricense en San Salvador. Cuando el Congreso de Estados Unidos suspendió el apoyo económico para los contras, algunos miembros de la administración Reagan encontraron formas clandestinas de proporcionarles fondos. When President Reagan and Attorney General Edwin Meese appeared in the White House briefing room on short notice today, no one was prepared for their surprising announcements that money from the controversial Iran arms deal was secretly funneled to the Contra rebels fighting the Sandinista government of Nicaragua. According to Attorney General Edwin Meese, Admiral John Poindexter, director of the National Security Council, knew about the secret transfer of money, and one of his deputies, Lieutenant Colonel Oliver North, arranged it. Poindexter resigned. North was fired. And at the White House tonight, NBC's Chris Wallace has more on these unexpected developments. Chris? Tom, officials here are calling it the worst scandal of the Reagan presidency, jeopardizing his policy in the Mideast and now Central America, and costing him a top advisor. Se conformó un grupo llamado el Grupo de Contadora, con la participación de líderes de Colombia, México, Panamá y Venezuela, para tratar de poner fin a las guerras en Centroamérica por la vía diplomática. Pero muchos, tanto en los Estados Unidos como en la Unión Soviética, seguían creyendo que la única solución posible era la vía militar. With Cuban and Soviet blockade, Nicaragua is being transformed into a beachhead for aggression against the United States. It is the first step in a strategy to dominate the entire region of Central America and threaten Mexico and the Panama Canal. Again, these people are good communists. They're not down there to go into the banana export business. They're in the revolution export business. La guerra en Centroamérica siguió propagándose con violencia. En 1985, Oscar decidió postularse a la presidencia de Costa Rica. Y la historia del Partido Liberación Nacional es la historia de la construcción y el perfeccionamiento de la democracia costarricense. A lo largo de muchos viajes por toda Costa Rica, he podido escuchar a miles de hombres y mujeres de diversos colores políticos. Todos me han expresado sus problemas y sus esperanzas. Los problemas son muchos, pero todos tienen solución. Juntos vamos a encontrar las soluciones para vivir mejor. Oscar Arias, el camino del futuro. Su profundo deseo de alcanzar la paz para toda Centroamérica se convirtió en un tema central de su campaña. De responder a la violencia con la serenidad, al insulto con el perdón, a la mentira con la verdad. Costa Rica reitera su fe inquebrantable en la búsqueda de una solución pacífica, por medios diplomáticos, a los apremiantes problemas centroamericanos. El apoyo a Oscar Arias y su campaña continuó creciendo. Es necesario entender que la solidaridad es más importante que el egoísmo. Es necesario comprender que los problemas del prójimo, de alguna u otra manera, nos atañen y nos afectan. Oscar ganó la elección y se juramentó como presidente de Costa Rica el 8 de mayo de 1986. Ese mismo día, comenzó a trabajar hacia un acuerdo de paz negociado para poner fin a las guerras en Centroamérica. Los conflictos bélicos centroamericanos y lucharemos con medios diplomáticos y políticos. Y lucharemos con medios diplomáticos y políticos para que en Centroamérica no sigan matándose hermanos. Costa Rica se mantendrá alejada de la guerra. Lo hará para fortalecer su arraigada tradición de paz.
Lo hará para preservar sus tradiciones civilistas. Lo hará para conservar un clima propicio de desarrollo económico y de armonía social. Seremos neutrales en los conflictos bélicos regionales. Estamos contra la guerra. Para nosotros la paz es un valor incuestionable. Nuestra fuerza ha sido el derecho internacional y lo será siempre. Le manifestó sus ideas a los 9 presidentes latinoamericanos que asistieron a su toma de posesión y le dejó claro al vicepresidente Bush que ya no permitiría el uso de ningún territorio costarricense para el entrenamiento o el despliegue de los contras. En la tercera semana de su presidencia, Óscar voló a Guatemala. Al amanecer, el 24 de mayo de 1986, se realizó una cumbre extraordinaria. Fue la primera reunión de los 5 presidentes de América Central, los líderes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y, sorprendentemente, Nicaragua. Los 5 presidentes acordaron aprovechar la labor realizada por el grupo de Contadora y continuar reuniéndose para construir conjuntamente sobre el trabajo realizado por dicho grupo. El nuevo presidente de Colombia asumió el cargo el 7 de agosto. Asistieron al traspaso de poderes los presidentes de Honduras, El Salvador, Uruguay, Venezuela, Costa Rica y el secretario de Estado de los Estados Unidos, George Shultz. Shultz tuvo una serie de intensas reuniones sobre las guerras en Centroamérica. Los diplomáticos de Estados Unidos presionaron fuertemente en busca de un papel protagónico en la negociación de una solución a la crisis. Óscar viajó a las Naciones Unidas en septiembre para hablarles a los líderes de todo el mundo sobre su búsqueda de un proceso de paz centroamericano. Intentó convencer a los Estados Unidos de que a los líderes centroamericanos se les debería permitir negociar su propio tratado de paz regional. Pero los líderes de las 2 superpotencias mundiales seguían apoyando a los soldados de ambos lados del conflicto, con dinero, entrenamiento y armas. Nicaraguan freedom fighters have never asked us to wage their battle. But I will fight any effort to shut off their lifeblood and consign them to death, defeat, or a life without freedom. There must be no Soviet beachhead in Central America. Los contras nicaragüenses recientemente parecen haberles causado más daño a sus amigos políticos que a sus enemigos militares. Pero Ronald Reagan, a pesar de la crisis causada por el dinero que se les canalizó proveniente de la venta de armas a Irán, se prepara para defenderlos de nuevo, solicitándole al Congreso otros $100 millones en el próximo año fiscal. Es probable que se encuentre con fuerte oposición. Let me say, I can't tell you for sure what the reaction of Congress is going to be, but we will not abandon the Contras. We will stick in there. El actual paquete de ayuda de $100 millones finalmente fue aprobado en el Senado en octubre pasado, pero aún no se han desembolsado $40 millones y con el Congreso ahora bajo control demócrata puede que tomen medidas para bloquear incluso eso. Al mismo tiempo, los líderes de Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica se reunieron en San José y anunciaron una nueva propuesta de paz centroamericana cuidadosamente elaborada, el Plan Arias para la Paz, que enviaron al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, proponiendo otra cumbre en Guatemala para el mes de junio. Óscar voló a Europa para presentar su plan de un acuerdo de paz negociado en América Central. Muchos líderes europeos expresaron su apoyo, pero la administración Reagan continuó oponiéndose al plan. Muy pronto, Óscar fue nuevamente invitado a la Casa Blanca, donde lo presionaron fuertemente para que excluyera al presidente nicaragüense Daniel Ortega de cualquier conversación de paz y que en su lugar asistieran los contras como los verdaderos representantes del pueblo nicaragüense. Con la intensa presión de Estados Unidos, también sobre los presidentes de Honduras, El Salvador y Guatemala, las conversaciones de paz se suspenden. No se realiza la cumbre programada para junio en Guatemala, pero Óscar se niega a rendirse. El presidente de Costa Rica, Óscar Arias, estuvo en Managuas el 26 de julio para conversar con su homólogo Daniel Ortega sobre el obstaculizado plan de paz de Costa Rica para la región centroamericana. Ese plan exige la retirada de todas las tropas extranjeras del área y una cooperación más estrecha entre los estados centroamericanos. Retirar una iniciativa de paz es abrirle campo a la guerra y yo tengo la obligación como demócrata convencido de insistir tanto como sea necesario para que la solución a los problemas en el área sea siempre una solución
negociada, diplomática, mediante el diálogo y jamás la solución militar. Esta propuesta hecha por un gobierno de Centroamérica, que es el gobierno de Costa Rica, la propuesta del presidente Arias, sea discutida por los gobiernos centroamericanos, pero con la participación de Contadora. Durante su visita, Oscar también se reunió con Violeta Chamarro, propietaria del diario La Prensa, el cual fue clausurado por el gobierno nicaragüense. Nosotros queremos una prensa libre. Oscar organizó una reunión con todos los expresidentes de Costa Rica, quienes lo animaron fuertemente a reanudar su campaña de conversaciones de paz, tal como se lo había propuesto desde un principio. Se agendaron nuevas conversaciones para agosto en Guatemala. En Guatemala, quizá como nunca antes en la historia, Centroamérica tiene la posibilidad de tomar el destino de sus jóvenes, sus conflictos, sus esperanzas y sus dolores en sus propias manos. Nosotros proponemos la reconciliación en la libertad. Proponemos la definición de los conflictos mediante el diálogo. Proponemos que los caminos de los pueblos se determinen en elecciones libres. Proponemos dejar atrás la pesadilla de dictadura e injusticia social que marca el alma de tantos millones de centroamericanos. En esta empresa en que todos me han acompañado, a todos doy las gracias, profundamente conmovido. Mientras Oscar volaba a Guatemala, la mayoría de los observadores políticos alrededor del mundo predecían el fracaso de las negociaciones. Los presidentes centroamericanos comenzaron 2 días de conversaciones en la ciudad de Guatemala el 6 de agosto, con la esperanza de encontrar una manera de procurar la paz en la región. Han pasado 15 meses desde que los presidentes se reunieron por última vez. Su iniciativa ha sido obstaculizada por la presión de los Estados Unidos. En una conferencia de prensa, el anfitrión de la cumbre, el presidente guatemalteco Vinicio Cerezo, manifestó su optimismo sobre el avance que pudieran tener en la reunión. Llamado Esquipulas II en honor al pueblo guatemalteco, donde se encontraron la vez anterior, los puntos de discusión incluyen el fin del apoyo extranjero a los grupos guerrilleros, el diálogo con los grupos rebeldes que depongan las armas y la reducción del tamaño de los ejércitos y los arsenales. 5 presidentes centroamericanos reunidos en Ciudad de Guatemala acordaron el 7 de agosto un plan de paz regional. Los presidentes de Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Honduras firmarán un acuerdo que pone el alto al fuego en el área en 105 días, destinado principalmente a finalizar la guerra en Nicaragua entre el gobierno sandinista y los rebeldes de la Contra, apoyados por Estados Unidos. El plan de paz, formulado por el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, también se comprometió a suspender cualquier financiamiento a los grupos que tratan de derrocar o debilitar a los gobiernos. Los líderes de estas 5 naciones se reunirán nuevamente dentro de las próximas 2 semanas y se prevé que el cese del fuego entre en vigor en los 90 días posteriores. Oscar regresó a su país y fue recibido como un héroe. From here on, everything is going to change in this region. And we are also showing the whole world that rationality prevails over madness. Peace of a war. The Nicaraguan decision to sign a peace plan at the meeting of Central American states in Guatemala earlier this month took Washington by surprise, and conservatives don't believe it marks a real change in Sandinista thinking. The Central American plan upstaged the administration's own peace plan announced by the Secretary of State and the President only a day earlier, and it caused a split between the State Department and the White House. President Reagan's veteran negotiator Philip Habib argued that the plan should be taken seriously and asked to leave for a tour of Central America. He resigned when he lost the argument to those in the White House who support the Contras. The problem Mr. Reagan must ponder on his holiday in California is this: can he get Congress to vote for more Contra aid if he doesn't show that he made a real effort to make the peace plan work? As the senior senator George Mitchell made clear in an interview on television at the weekend. Our purpose is to help the Central American democracies. They're now moving in that direction, and we should be supporting them as they move toward peace. The battle over how to respond to the peace plan isn't over, but as it's fought, one factor may come to outweigh all other considerations:
Ronald Reagan's deep emotional commitment to the cause of the Contras. He said again and again that he won't abandon the groups he's called the moral equivalent of the Founding Fathers. Edward Stetton, ITN, Washington. Oscar continuó viajando alrededor del mundo, hablando donde pudiera, insistiendo en una solución pacífica a la crisis en Centroamérica. De manera sorpresiva, el Comité Nobel en Oslo, Noruega, le otorgó el Premio Nobel de la Paz 1987. Oscar Arias, ganador del Premio Nobel de la Paz 1987 y presidente de Costa Rica. Su país es poco conocido más allá de su región. Pero bajo el liderazgo de Arias, se ha convertido en una nación que tiene un papel cada vez más importante en Centroamérica. Arias cerró una pista aérea clandestina de la CIA que estaba siendo utilizada para transportar suministros desde Costa Rica a los Contras, a pesar de las amenazas estadounidenses de suspender la ayuda al gobierno de Arias. Cuando a principios de este año su plan de paz centroamericano fue firmado por los otros líderes de la región, fue otra señal de rechazo a las políticas de Washington. Los nicaragüenses ya han avanzado un poco hacia el cumplimiento de los términos del plan, incluyendo al cardenal Obando y Bravo, crítico del régimen sandinista, en un comité de supervisión del acuerdo, así como la reapertura del diario opositor nicaragüense La Prensa. Sin embargo, we cannot be satisfied with facades of freedom erected to fool international opinion and then quickly dismantled when the pressure is off. El Premio Nobel de la Paz no puede por sí solo garantizar el éxito del Plan Arias para la Paz. En lo que sí ayudará es en dar a conocer a un hombre del cual pocos han oído hablar, de un país que pocos podían ubicar en el mapa. La difícil tarea de Oscar de convencer a las dos superpotencias mundiales continuó. Los opositores de la ayuda estadounidense a la Contra están convencidos de que, en su larga batalla con la Casa Blanca, el plan de paz propuesto por el presidente Arias de Costa Rica les ha dado la ventaja. Consistently, I felt that we, opponents of aid, had a good shot at blocking Contra aid, even in the absence of the Arias plan. But now that the Arias peace plan has obviously developed some momentum and has obtained the signature of all 5 Central American presidents, I think that it is much more likely than it was even before that we will be able to block Contra aid. President of the Republic of Costa Rica, President Oscar Arias. Cuando persuadió a los sandinistas nicaragüenses de firmar su plan de paz, el presidente Arias se convirtió en un héroe entre los líderes demócratas del Congreso. La concesión del Premio Nobel de la Paz le dio un mayor brillo a su investidura. Los demócratas creen que el plan ofrece una forma de salir del amargo estancamiento con respecto a la ayuda a la Contra. Algunos se deleitan en la incomodidad que esto le ha causado al presidente, porque el señor Reagan ha argumentado durante mucho tiempo que, a pesar de su compromiso con la causa de los Contra, él busca un cambio pacífico en Nicaragua. Así que cuando Arias presentó una propuesta para una solución pacífica del conflicto, no tuvo más opción que acogerla. Pero muchos de sus partidarios conservadores creen que el verdadero objetivo de la administración es y debe ser derrocar a los sandinistas. In my judgment, the Arias plan is really a fraud on the part of the Sandinistas and a self-deception on the part of the Americans and the Central Americans. Y la administración ha comenzado a prepararse para luchar por su ayuda contra la Contra. El mismo día en que Arias estaba en el Capitolio celebrando su premio Nobel, el secretario de Estado, George Shultz, también estaba allí, pidiendo más dinero para los Contras. A communist Nicaragua, allied with the Soviet Union, is a permanent threat to us all. Al mismo tiempo que la Unión Soviética nombró a Mikhail Gorbachev como su nuevo líder, Oscar se reunía con Fidel Castro de Cuba para pedirle su apoyo al plan de Arias para la paz centroamericana. Pues le había dicho públicamente que yo cuando conversé con él y me explicó todo lo que había hecho, yo me di cuenta que si se había levantado el Premio Nobel de la Paz no era solo para ayudar a la paz en Centroamérica, sino que realmente se lo había ganado con el esfuerzo realizado. Entonces, me quitó brillante, él es muy persuasivo. Los medios de comunicación americanos consiguieron la primera entrevista con el nuevo líder soviético y le preguntaron sobre la situación en América Central. But under new thinking, as you have defined it, wouldn't it be time to reduce the military assistance to places like Nicaragua and Cuba and let those regimes begin to stand on their own? I have to smile when I hear that the security of the United States is being threatened by the Sandinista regime. That's not serious. That's certainly not serious. Los 5 presidentes de Centroamérica siguieron reuniéndose tan a menudo como pudieron a lo largo del año siguiente.
América Central hoy parece estar estancada en el tiempo. Hace 8 años, cuando Ronald Reagan llegó al poder, el sur del continente americano se encontraba devastado por la guerra, las enfermedades y la pobreza. Hoy que se instala el gobierno de Bush no es muy diferente. La esperanza es que el plan de paz del presidente Arias de Costa Rica todavía pueda ser la base de la solución, especialmente para poner fin a la guerra entre sandinistas y contras en Nicaragua. Sin embargo, incluso cuando ambos comenzaron a reunirse, la violencia cobró más vidas. 2 víctimas de un escuadrón de la muerte de derecha yacían en una calle lateral del Capitolio. Entonces, ¿qué oportunidad tiene el plan Arias en la administración de George Bush? I think the Arias plan, without intense pressure on Managua, is a dead duck. Nicaragua se convirtió en la prueba de fuego no solo para los estados centroamericanos, sino para las superpotencias. Durante casi un año, el cese al fuego ha sido efectivo, desde que los sandinistas y los contras comenzaron las conversaciones y el Congreso detuvo la ayuda militar a los rebeldes. La administración Reagan quería que el presidente de El Salvador, Duarte, fuera un modelo para otros, que este país fuera democrático, libre de marxismo y próspero. Sin embargo, según los estándares de cualquiera, la política estadounidense ha sido un desastre en El Salvador. Washington ha inyectado miles de millones de dólares en el Ejército Nacional, pero las guerrillas izquierdistas siguen controlando grandes partes del país. Duarte ha pedido el fin de la guerra. Viniendo ese llamado de un protegido de Estados Unidos, exige que Washington reconsidere su política en Centroamérica, que respalde el proceso de paz y no a los movimientos rebeldes como los contras. La alternativa es demasiado familiar, un ciclo ininterrumpido de violencia. Oscar continuó reuniéndose con líderes estadounidenses, tratando de obtener su apoyo. Can there be real, fair, and free elections in Nicaragua? That's one of my main worries, and I was sharing these worries with Mr. Bush. I mean, in the whole of Latin America, but mainly Nicaragua, where there were no free elections during the 40 years of Somoza, and where there have been no free elections during the 10 years of the Sandinistas, I am really worried as a Costa Rican about the organization of the next elections in February of 1990. You and President Bush discussed Gorbachev's visit in Cuba. What is your analysis of that? I told Fidel Castro in Quito first and then in Caracas that it was time for him to step down from the Sierra Maestra. That if I had been able to persuade the U.S. Congress not to continue supporting the Contras militarily, it was time for him, if he believes and if he supports the peace plan, if he's honest on that, to stop supporting the guerrillas in El Salvador. What is your message for Mr. Gorbachev? War has taught us in Central America that violence is not the solution. I think we have learned that we must change bullets by ballots, and we can only do this with the support of the Cubans and the Soviet Union. El momento de la verdad había llegado. ¿Sería posible convencer a las 2 superpotencias mundiales de ponerle fin a la guerra por poderes en Centroamérica? Надежный ли партнер Америка? Is America really a reliable partner? Are they trying to con us? Are they trying to fool us? Are we being tricked into making all of these concessions and then they will rule over us later on? Desde que se subió al carrusel diplomático al convertirse en el líder de una de las naciones más poderosas del mundo, Mikhail Gorbachev con costos tiene tiempo para respirar. Muchos expertos creen que la producción doméstica de alimentos es una de las claves del futuro éxito o fracaso de Gorbachev. También necesita desesperadamente modernizar la base industrial de su país, y para eso necesita ayuda occidental, y especialmente tecnología occidental. Receloso de la dependencia excesiva de Estados Unidos, Gorbachev se vuelve cada vez más hacia sus aliados europeos. Para que la economía soviética se recupere, Gorbachev necesita desesperadamente pasar los recursos que invierte en defensa a áreas como la producción de alimentos. Mikhail Gorbachev llegó a Cuba hace 2 días, el primer líder soviético que visita el país en más de una década. Aunque ayer firmó un nuevo acuerdo de cooperación por 25 años con Fidel Castro, dejó claro en reuniones privadas que el apoyo financiero ilimitado de la Unión Soviética a Nicaragua ya no podía continuar. Un mes después, el presidente Gorbachev detuvo el envío de armas a Nicaragua.
Al acercarse la fecha de las elecciones de febrero de 1990 en Nicaragua, las tensiones aumentaban. ¿Podría el país celebrar elecciones libres y justas? ¿Podría Nicaragua convertirse en una verdadera democracia? ¿Podría realmente haber un traspaso pacífico del poder? Y, lo más importante, ¿las dos superpotencias mundiales respetarían los resultados electorales? En vísperas de las elecciones, llegó a Managua un prestigioso grupo de observadores electorales internacionales. Well, if the elections are fair and honest, there's no possibility at all that the Congress would renew any kind of assistance for the Contras. So I think that the Contra problem for Nicaragua will be solved by an honest election. In the weeks before polling there in Nicaragua, there seemed little doubt who would win the February election. Under the leadership of Daniel Ortega, the Sandinista government appeared set for a landslide victory, and UNO, Violeta Chamorro's opposition coalition, to be heading for an ignominious defeat. Such assumptions would have proved false, as this is a country where the political debate is on the line with much more fundamental issues. When it came to the vote, these proved crucial. Nicaraguans paid a terrible price for their revolution by incurring the wrath of the United States. Washington's economic sanctions left them stricken with poverty, hunger, and disease. It was a price many couldn't bear any longer. And after the votes were counted, it was Violeta Chamorro who would address her jubilant supporters as Nicaragua's new president-elect. Daniel Ortega responded quickly. Va a respetar y a acatar el mandato popular emanado por la votación en estas elecciones. Y abonaron con su sangre esta jornada a que hoy más que nunca y adelante con nuestro grito de combate, que es el grito de Sandino, de patria libre. A morir. 2 meses más tarde, Óscar Arias estuvo presente en el pacífico traspaso de poder en Nicaragua, algo que había parecido un sueño imposible hacía solo unos pocos años. Las bases militares de los Contras en Honduras fueron inmediatamente desmanteladas. El Salvador firmó un tratado, poniendo fin a su propia guerra civil. Se iniciaron las negociaciones de paz para terminar la guerra en Guatemala, y los sandinistas se convirtieron en el mayor partido político de una Nicaragua ahora democrática, ganando muchas elecciones en los años siguientes. A principios de los años 90, Costa Rica se encontraba en mejores condiciones que cualquiera de sus vecinos centroamericanos. Al decidir invertir en su pueblo, en lugar de ir a la guerra, la nación estaba más próspera que nunca. La reputación de Costa Rica por la paz y por la conservación del medio ambiente la convirtió en un nuevo y fuerte destino ecoturístico. Los empleos eran abundantes, y para Óscar, todo esto se remontaba a aquel día trascendental de 1948, cuando José Figueres tomó la valiente decisión de declararle la paz al mundo. Celebramos hoy uno de los más trascendentales acontecimientos de nuestra historia patria. En aquella patriótica medida se materializaron los sueños de los más preclaros patricios, de los idealistas forjadores de esta patria durante más de un siglo. Celebramos hoy un hito de la vida nacional. Óscar aprendió mucho en sus años como presidente de Costa Rica. Cuando su periodo presidencial llegó a su fin, estaba ansioso por comenzar a compartir con el resto del mundo estas lecciones duramente aprendidas. Al principio, las cosas iban bien. Invitamos a los diputados de los distintos partidos panameños a venir a Costa Rica para que compartieran nuestras experiencias, para que vieran los frutos de lo que significa un país que unilateralmente decidió acabar con las Fuerzas Armadas. Óscar les mostró cómo su país, Costa Rica, fue capaz de lograr la paz y la seguridad a lo largo de todo el territorio, utilizando solo su fuerza policial. Y se fueron convencidos de que ellos también lo podían hacer. Llegaron, reformaron la Constitución y Panamá es hoy el país vecino de Costa Rica al sur. Y yo creo que los dos países sin ejército tienen la frontera más segura en el mundo. Nunca
va a pelear Costa Rica y Panamá porque no tienen armas con qué pelear. Y el mundo estaba cambiando. Solo pasaron 2 años desde la caída del muro de Berlín hasta la disolución oficial de la Unión Soviética. La Guerra Fría entre las dos superpotencias había terminado. La economía de la Unión Soviética estaba débil y la guerra de los soviéticos en Afganistán, de toda una década, fue desastrosa. Se convirtió en el Vietnam de la Unión Soviética. Los países que se vieron obligados a formar parte del bloque soviético al final de la Segunda Guerra Mundial aumentaron su búsqueda de libertad. Y era simplemente imposible para la Unión Soviética mantener sus enormes niveles de gasto militar, que había alcanzado casi 400.000 millones al año en 1988, en comparación con los gastos de Estados Unidos de más de 500.000 millones al año. Con el fin de la Guerra Fría, muchos alrededor del mundo esperaban un dividendo de paz, donde el dinero ahora pudiera invertirse en satisfacer las necesidades más básicas de la gente. Hoy en día no se requieren de ejércitos grandes. Lo importante es comenzar por el principio, comenzar por la necesidad de entender qué significa la seguridad de un Estado. Si entendemos que la seguridad de un Estado no la da necesariamente el poderío militar, que la seguridad de un Estado depende de la calidad de vida de la gente. Y sin embargo, a pesar del duro trabajo que está realizando la Fundación Arias para tratar de convencer a las naciones pequeñas de todo el mundo de que reduzcan el tamaño de sus ejércitos e inviertan en sus pueblos, sus esfuerzos caían en oídos sordos. La proliferación de armas de guerra en todo el mundo más bien aumentó. Un grupo de científicos estadounidenses dice que las exportaciones del superávit de armas de Estados Unidos han aumentado dramáticamente desde el final de la Guerra Fría. La Federación de Científicos Americanos, un grupo que busca la reducción de las armas y su comercio, dice que el aumento de las ventas de armas en Estados Unidos ha estimulado carreras armamentistas localizadas y contribuido a la inestabilidad global. Su informe dice que los países que se benefician de las ofertas estadounidenses aumentaron de 10 en 1990 a 60 el año pasado. El botín incluye 4.000 tanques de combate, más de 900 aviones y 40 fragatas. Laura Lumpe, una de las autoras del estudio, habló sobre los hallazgos el viernes. We're overwhelmingly the largest arms exporter in the world, and here I'm not just talking about surplus arms, but in terms of new and used weapons. U.S. exported more last year than all other countries of the world combined. La mayor parte del armamento distribuido ha ido a parar a las naciones involucradas en disputas con sus vecinos. El informe recomendaba que el gobierno estadounidense frenara transferencias futuras y también instó a poner fin a la práctica de utilizar la ganancia de la venta de armas antiguas para financiar la producción de nuevos sistemas de armas. Quedó claro que Oscar se enfrentaba a un nuevo adversario, la industria del comercio internacional de armas. Abu Dhabi is playing host to hundreds of salesmen from all over the world this week, with an array of deadly wares touting everything from grenades to battleships. Their main customers are all the rich countries of the Middle East, who are reportedly looking to spend up to $80 billion to upgrade their weaponry over the next 5 years. The world's leading arms exporters are all represented here in full force: the United States, Russia, China, France, and the United Kingdom. These are the same 5 countries, ironically, who hold the 5 permanent seats on the United Nations Security Council. But here at Abu Dhabi, the focus is on profits and not on world peace. I would ask the leaders of the industrialized world, why is it that you refuse to close down your military bases, phase out your military assistance, and restrict the export of sophisticated military weapons, even now that the Cold War is over? And why do you make such handsome profits on your exports of arms to poor, starved, disintegrating nations? There are still many parts of the world where the military spend more today than a few years ago. That is the case of Sub-Saharan Africa. So no wonder why Sub-Saharan Africa is so poor and will remain so poor. Is it fair for the leaders of the industrialized countries to keep selling arms to Sub-Saharan Africa? We need to ask the leaders of the developing world, why do they insist on spending $200 billion a year on the military? Why can't we convince the leaders of the poor nations that every tank they buy costs the immunization of 4 million children?
that every jet caused the schooling of 3 million children, that every submarine denies safe drinking water to 60 million people, the children of Africa. They are fighting wars with arms sold by the industrialized countries. And I keep telling the industrialized countries, it is time for you to put values and principles before profits. Oscar decidió crear un nuevo tratado internacional diseñado para abordar este apremiante problema. 8 Nobel Peace Prize winners, led by former Costa Rican President Oscar Arias, have given their backing to a new code for arms control. At a ceremony on Thursday, they signed a copy of the document, which calls for greater responsibility from countries that export arms across the globe. Hundreds of people gathered at the Cathedral of St. John the Divine in New York to watch the Nobel laureates sign an international code of conduct and arms transfer document. This international code of conduct would govern all arms transfers, including conventional weapons and munitions, military and security training, and sensitive military and dual-use technologies. The code stipulates that any country wishing to purchase arms must meet certain criteria, including the promotion of democracy, the protection of human rights, and transparency in military spending. Holocaust survivor and writer Elie Wiesel said selling weapons indiscriminately may bring money to a country, but also shame. Great powers must be made to realize that selling weapons indiscriminately may bring them businesses, contracts, checks, but not honor. Whether this new international code of conduct will be readily adopted by the world's arms exporters remains to be seen. Muchas destacadas organizaciones de derechos humanos se unieron a la campaña a favor del Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas. Every year, around $100 billion worth of weapons are traded around the world. 12 billion bullets are produced annually. 875 million small arms and light weapons are in circulation worldwide. 15,730 battletanks, 1,904 attack helicopters, 8,930 18,170 37,270 large caliber artillery systems. These weapons flow around the world and often end up in the wrong hands. Señalaron la locura de no tener reglamentación alguna para la tenencia de armas de mano, armas de asalto, armas pequeñas y municiones que causan la muerte de millones de personas en todo el mundo cada año. Pero el grupo de presión más fuerte de los Estados Unidos de América, la Asociación Nacional del Rifle, se opuso inmediatamente al tratado. No national gun law has passed this year. It is not likely at this time that one will pass. If we will stand together, strong, dedicated, shoulder to shoulder, for what is right. Any national gun law, no matter how innocent in appearance, no matter how simple it might be, presupposes a still further growth in a centralized, computerized, gun control bureaucracy in Washington, D.C., a monstrous invasion of the rights to privacy of you law-abiding and decent people who have never committed a crime and concerning whom there's no evidence you ever will. La Asociación Nacional del Rifle estaba volando alto, ya que acababa de derrotar una prohibición de armas de asalto propuesta por el presidente Clinton y el vicepresidente Al Gore. So, as we set out this year to defeat the divisive forces that would take freedom away, I want to say those fighting words for everyone within the sound of my voice to hear and to heed, and especially for you, Mr. Gore. From my cold, dead hands.
I don't think there has been any progress. I don't think there will be a decrease in military spending until the ATT is ratified. Oscar decidió postularse nuevamente a la presidencia en el 2005. Uno de sus objetivos era utilizar su papel como presidente de Costa Rica para presionar a otras naciones alrededor del mundo a aceptar un tratado internacional sobre el comercio de armas. Viajó por todo el mundo tratando de convencer a otros líderes mundiales de unirse a él en esta causa. América Latina en el 2006, el gasto militar en estos países alcanzó los 33 mil millones de dólares, 34% más en términos reales de lo que se gastaba en 1996. Y yo me pregunto, ¿quién es el enemigo? Estamos aquí discutiendo el tema de la cohesión social porque el enemigo para América Latina es la pobreza, es la desigualdad, es el analfabetismo, es la enfermedad, es la incapacidad para construir una infraestructura que nos haga competitivos. A ustedes y a mí nos une hoy nuestro deseo de cambiar la demencial adicción del mundo al excesivo gasto militar. Sé que el resto del mundo no está listo para seguir el camino de Costa Rica, pero incluso una pequeña reducción en el gasto militar puede tener un efecto profundo sobre la pobreza, el hambre, la enfermedad y la desigualdad que a menudo desembocan en violencia. Si continuamos centrándonos en las armas y los soldados a expensas de las necesidades humanas básicas, nunca será posible una seguridad verdadera. El mundo tiene en el gasto militar una cuenta de ahorros que debe ser empleada para salvar a nuestra especie contra un enemigo que es real. Y puede hacerlo sin renunciar a la seguridad de sus ejércitos, cuya necesidad no comparto, pero entiendo. Porque de nada nos servirá contar con submarinos nucleares cuando el océano sea una pila ardiente, con helicópteros artillados cuando el cielo sea una nube negra, o con misiles que no tendrán en la mira más que cucarachas en el desierto. El recién electo presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, asistió a una innovadora cumbre de líderes latinoamericanos en el 2009. Me parece que hay una gran esperanza de que viene un nuevo amanecer en la relación de los Estados Unidos con América Latina y el Caribe. We recognize that other countries have good ideas too, and we want to hear them. And the fact that a good idea comes from a small country like Costa Rica should not somehow diminish the fact that it's a good idea. I thank the Secretary General for his statement. I invite the distinguished President of the Republic of Costa Rica, His Excellency Mr. Oscar Arias Sanchez, to take the floor. Muchas gracias, señor presidente, señor secretario general, amigas y amigos. No ignoro que aquí están representados los mayores vendedores de armas en el mundo. Pero hoy no le hablo a los fabricantes de armamentos, sino a los líderes de la humanidad, a quienes tienen la responsabilidad de poner los principios por sobre las utilidades y hacer cierta la promesa de un futuro en donde finalmente podamos dormir tranquilos. El cambio de posición de la administración Obama le volvió a dar vida al Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas en las Naciones Unidas. Pero la oposición era feroz, tanto de parte de la industria del comercio de armas, los mayores exportadores mundiales de armas pequeñas, como de la Asociación Nacional del Rifle. Fox News alert: for the second time in 3 days, the United Nations has had to postpone action on a controversial new gun control treaty that would regulate firearms across the globe. That treaty would create international standards for importing and exporting conventional weapons. It is backed by President Obama, which is a reversal from the policies under President Bush.
But our next guest says that these UN rules could fundamentally change American gun laws and threaten our Second Amendment rights right here at home. Joining us live is the Executive Vice President and CEO of the National Rifle Association, Wayne LaPierre. Wayne, welcome back to the program. Thanks, Megan. Thanks for having me. All right, so this is what the UN and the human rights groups say. They say, look, there are no global treaties that restrict the sale of conventional arms, that the entire world is dealing in small arms, that there is nothing preventing these guns from getting into the hands of very bad people in these other nations outside of the United States. And that's all they're trying to regulate, the global sales, not to restrict Second Amendment rights here in America. What say you? I mean, you could stack to the ceiling the bodies of the innocent 1,000 times over that the UN has failed to protect. The dead people don't get to vote on this UN treaty, and Americans don't want to be added to that pile of dead people that have been left defenseless by the UN policies. They seem to genuinely believe that it is the guns that are to blame for this violence that we're seeing in some of these downtrodden nations, and that if we can just control the flow of guns, we will somehow stem the violence. We already have 58 senators that we've worked with to say they'll oppose this, a majority of the House of Representatives, and the NRA's position is we are not going to let this be adopted in the United States, and I hope every American citizen joins the NRA as an act of defiance to this UN plan. Las negociaciones para el Tratado sobre el Comercio de Armas se derrumbaron. Ningún tratado fue aprobado. Pero el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, volvió a poner en discusión el tratado en la Asamblea General 7 meses después. El martes, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó abrumadoramente el primer tratado de la ONU que regula el multibillonario comercio internacional de armas. La resolución que aprobó este histórico tratado tuvo una votación de 154-3. Cuando los números aparecieron en el tablero eléctrico, la sala de la Asamblea irrumpió en aplausos y exclamaciones de alegría. The ATT will make it far more difficult for weapons to be diverted into the illicit market. They are now not to reach warlords, pirates, terrorists, and criminals. They are not to be used for human rights abuses or violations of international humanitarian law. El tratado entrará en vigor solo después de que 50 países lo ratifiquen, y mucho dependerá de qué países ratifiquen y cuáles no, y cuán rigurosamente sea implementado. Las organizaciones de derechos humanos de todo el mundo entraron en acción, presionando a sus gobiernos a firmar, ratificar e implementar este histórico nuevo tratado. Estados Unidos firmó el acuerdo, pero la Asociación Nacional del Rifle bloqueó su ratificación a través de su base de poder en el Congreso de los Estados Unidos. En 8 meses, casi la mitad de las naciones del mundo, incluyendo la mayoría de los mayores exportadores mundiales de armas, habían firmado y ratificado el tratado, y esta nueva ley internacional sin precedentes entró en vigor en todo el mundo. Debo decirles que nunca creí que lo iba a ver en mi vida, aprobarse tan rápidamente este convenio. La verdad es que lo introdujimos en mi segundo gobierno en el año 2006 y el año pasado, en el 2013, las Naciones Unidas lo aprobó. Pienso francamente que este es el más importante legado que la diplomacia costarricense le regala a la humanidad. En los siguientes 12 meses, las ventas internacionales de armas disminuyeron en más del 10%. Where's the happiest place on earth? Well, Disney World might come to mind, but according to a new study, the happiest place on earth is in Central America. A happiness index compiled by Ruth Veenhoven of Erasmus University shows that you might want to head to Costa Rica if you're looking to add a little joy to your life. Veenhoven based his findings on a range of surveys and opinion polls. He defines happiness as, quote, the degree to which an individual judges the overall quality of his life as a whole favorably. A well-run or prosperous economy is a major factor in what makes people happy, and that's one thing that pushed Costa Rica to the top. Costa Rica also has no army and instead spends money on the environment. A person's ecological footprint is said to be important in determining happiness, and Costa Rica was the first developing country to state its aim of being carbon neutral by 2021. So how does the U.S. stack up? It's in the top 25%, just ahead of the UK. Stephanie Elam, CNN, New York.
¿Qué diferencia significó para los niños de Costa Rica cuando ese pequeño país decidió declararle la paz al resto del mundo? Costa Rica ahora es líder en América Latina en la calidad de su educación, la alfabetización de adultos, el acceso a la salud, los empleos turísticos, las exportaciones y la conservación del medio ambiente. ¿Qué diferencia marcó la decisión de Costa Rica para América Latina? ¿Qué diferencia hizo su decisión para el resto del mundo? Me parece increíble cuando veo el tremendo éxito que mi pequeño país, Costa Rica, ha tenido en traer grandes cambios al mundo. Y todo ello lo hemos logrado sin disparar una bala. Un sabio dijo una vez, el héroe de los héroes no es quien derrota a su enemigo, sino quien convierte a un enemigo en un amigo. No necesito decirles que vivimos tiempos aterradores. La tentación de enfocarnos en derrotar a nuestros enemigos ha crecido. Voces populistas, inspiradas por el miedo y la desconfianza, se están convirtiendo en los principales movimientos políticos. Tal vez más espectacularmente en los Estados Unidos, pero también en todo el mundo. Estas voces argumentan que la solución está en retroceder las agujas del reloj hacia un tiempo más simple, pero malinterpretan la naturaleza de la amenaza. No podemos sostener un paraíso dentro de nuestras fronteras si hay un infierno del otro lado. Las olas de inmigración, tanto legales como ilegales, están literalmente trayendo a casa el concepto de que la pobreza y la delincuencia en lugares lejanos puede tener un gran impacto en nuestro propio suelo. Los ataques terroristas de las últimas décadas han demostrado que nuestros verdaderos enemigos actuales son el cambio climático, la pobreza, la desigualdad, el hambre, las enfermedades, la degradación ambiental y el analfabetismo que pueden crear peligros en cualquier parte del mundo. La interconexión de este planeta globalizado en que vivimos nos impide aislarnos. Todo esto nos obliga a cambiar nuestro enfoque. No podemos enfrentar al enemigo gastando nuestros escasos recursos en el fortalecimiento de nuestros ejércitos. Imaginen el impacto en la seguridad si reducimos la pobreza a la mitad. Imaginen el impacto en la seguridad de una educación primaria universal. Imaginen el impacto en la seguridad de drásticas reducciones en el hambre y la enfermedad. Estos cambios le arrebatarían el poder a dictadores y a terroristas de una manera en que las armas nunca podrían hacerlo. John F. Kennedy dijo una vez: examinemos nuestra actitud hacia la paz misma. Comprometernos con el desarrollo humano capaz de transformar a los enemigos en amigos es propio de una persona pragmática. Es básico sentido común. Continuaré sosteniendo este argumento ante cualquiera que me escuche mientras tenga la fuerza para hablar, porque creo que es la única manera de que alcancemos una paz duradera.